En una época donde la velocidad era apenas un sueño y los caballos seguían siendo el medio de transporte más veloz, nació una idea que cambiaría para siempre la forma en que el ser humano se desplazaba. Era el año 1867, y en un pequeño taller en Mannheim, Alemania, un hombre llamado Gottlieb Daimler, apasionado por la mecánica y los motores, comenzaba a experimentar con un artefacto que desafiaba la lógica de su tiempo. Pero antes de Daimler, ya había un precursor que había dado el primer paso hacia lo que hoy conocemos como motocicleta, Sylvester Howard Roper, un inventor estadounidense de Roxbury, Massachusetts. En 1867, Roper presentó un curioso vehículo de 2 ruedas impulsado por un motor de vapor. Era una máquina ruidosa, pesada y difícil de manejar, pero representaba un salto monumental en la historia de la movilidad. Aquella bicicleta a vapor, como la llamaban, alcanzaba la sorprendente velocidad de 40 km por hora, algo impensable para su tiempo. Los primeros intentos eran más bien experimentos que máquinas funcionales. Las ruedas eran de madera, el chasis parecía el de una bicicleta común, y el motor ocupaba casi todo el espacio disponible. Pero la chispa ya estaba encendida. Los inventores de Europa y América empezaron una carrera silenciosa por perfeccionar aquel ingenioso invento que prometía libertad, velocidad y emoción. Fue entonces, hacia 1885, cuando Gottlieb Daimler y su socio Wilhelm Maybach decidieron crear algo más avanzado, una motocicleta equipada con un motor de combustión interna, alimentado por gasolina. La llamaron Reitwagen, literalmente, vehículo para montar. Aquella creación, construida también en Alemania, era torpe y difícil de conducir, pero marcó un antes y un después. La primera motocicleta del mundo propulsada por un motor de gasolina había nacido. La Reitwagen alcanzaba apenas 12 km por hora, pero su tecnología era revolucionaria. Tenía un marco de madera, 2 ruedas principales y 2 pequeñas ruedas laterales para mantener el equilibrio. Aquel rudimentario vehículo parecía más un experimento de laboratorio que un medio de transporte, pero su concepto era tan sólido que pronto inspiró a inventores de todo el continente. El eco de la innovación se expandió rápidamente por Europa. En Francia, Ernest Michaux y su padre Pierre Michaux, fabricantes de bicicletas, comenzaron a incorporar motores pequeños en sus diseños. Y en Inglaterra, ingenieros como Edward Butler intentaban adaptar los motores de combustión a vehículos más livianos y veloces. Poco a poco, el mundo se preparaba para una nueva era, una donde el viento en el rostro y el rugir del motor serían sinónimo de libertad. La motocicleta dejaba de ser una curiosidad mecánica para convertirse en un símbolo del progreso, la aventura y el espíritu humano. Y así, mientras el siglo XIX se acercaba a su fin, las calles empedradas de Europa comenzaron a llenarse del peculiar sonido de los primeros motores rugiendo al amanecer. Con el cambio de siglo y el sonido de las fábricas retumbando en Europa, la motocicleta comenzó a dejar atrás su etapa experimental. Lo que había nacido como una curiosidad mecánica empezó a tomar forma como una auténtica revolución tecnológica. El año 1894 marcó un punto crucial. En Múnich, Alemania, la empresa Hildebrand y Wolf Müller lanzó la primera motocicleta producida en serie del mundo. Bautizada simplemente como Motorrad, palabra alemana para motocicleta, este vehículo ya no era un prototipo. Tenía un motor de 2 cilindros y 4 tiempos, alcanzaba los 45 km por hora, y aunque carecía de embrague y pedales, su diseño era una maravilla para la época. Por primera vez, el público podía comprar una motocicleta, no solo admirarla en una exposición. Sin embargo, su elevado costo y las dificultades para conducirla limitaron su éxito comercial. Aún así, había nacido una industria. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, en Inglaterra, aparecían nuevas marcas que cambiarían la historia. En 1898, Royal Enfield presentó su primer prototipo motorizado, seguido por Triumph, que en 1902 lanzó su primera motocicleta con un motor Minerva belga. Aquellas máquinas eran elegantes, robustas y sorprendentemente fiables. Los británicos habían encontrado el equilibrio entre potencia, estética y funcionalidad.
En Francia, los talleres de Dion Bouton también comenzaron a fabricar motores ligeros que podían adaptarse a bicicletas comunes, impulsando a cientos de aficionados a construir sus propias motocicletas artesanales. El rugido de los motores se escuchaba ya por las calles de París, Londres y Berlín, donde la motocicleta se convirtió en símbolo de modernidad. Pero el verdadero salto llegaría cuando la motocicleta se probó en condiciones extremas. En 1903, se celebró una de las primeras carreras oficiales de motocicletas en el Isle of Man, una isla británica conocida por sus caminos sinuosos y peligrosos. Aquel evento, que más tarde sería el legendario Isle of Man TT, se convirtió en un laboratorio de pruebas para las marcas y una fuente inagotable de pasión para los pilotos. El espíritu competitivo llevó a los fabricantes a mejorar constantemente sus diseños, motores más potentes, chasis reforzados, suspensiones más seguras. En cuestión de una década, las motocicletas pasaron de ser un lujo experimental a un medio de transporte práctico y veloz. Mientras Europa se llenaba de nuevas marcas, algo comenzaba a gestarse al otro lado del Atlántico. En los talleres de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, dos jóvenes visionarios estaban a punto de fundar una compañía que marcaría para siempre la identidad del motociclismo mundial. Sus nombres eran William S. Harley y Arthur Davidson. Con herramientas rudimentarias, mucho ingenio y una visión clara, aquellos jóvenes preparaban la máquina que los convertiría en leyenda, la Harley Davidson Model 1. En un pequeño cobertizo de madera en Milwaukee, Wisconsin, William S. Harley y los hermanos Arthur y Walter Davidson construyeron su primer prototipo de motocicleta. Era una máquina sencilla, con un motor de 116 centímetros cúbicos y una estructura que aún recordaba a una bicicleta. Pero lo que aquella modesta creación representaba era mucho más grande, el nacimiento de una leyenda llamada Harley Davidson. Su primer modelo funcional, la Harley Davidson Model 1, se presentó oficialmente en 1905. Tenía un motor monocilíndrico de 405 centímetros cúbicos y podía alcanzar 56 kilómetros por hora. Lo que realmente la distinguía no era su potencia, sino su fiabilidad. En un tiempo en el que las carreteras eran más tierra que asfalto, la Harley resistía donde otras se desarmaban. Pronto, los talleres de Milwaukee no daban abasto con los pedidos. Mientras tanto, otras marcas también emergían en Estados Unidos. En 1901, 2 años antes que Harley Davidson, en Springfield, Massachusetts, nacía Indian Motorcycle Company, fundada por George M. Dee y Oscar Hadstrom. Las Indian eran rápidas, de líneas elegantes, y se ganaron el apodo de las flechas de acero. En 1906, Indian produjo la primera motocicleta estadounidense con un motor bicilíndrico en V, una innovación que se convertiría en sello de identidad del motociclismo norteamericano. La rivalidad entre Harley Davidson e Indian se volvió legendaria. Ambas marcas competían en velocidad, resistencia y diseño, participando en carreras que atraían a multitudes. En 1907, Indian estableció un récord de velocidad de 93 km por hora, un logro que desató una auténtica fiebre por las motocicletas en Estados Unidos. El impacto social fue inmediato. En las ciudades, las motocicletas se convirtieron en el vehículo ideal para mensajeros, policías y aventureros. En los pueblos, simbolizaban progreso y modernidad. Por primera vez, la gente podía desplazarse grandes distancias sin depender de caballos ni de costosos automóviles. Pero la verdadera prueba de fuego llegó con la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Las motocicletas se transformaron en herramientas de guerra, servían para transportar mensajes, médicos, e incluso soldados entre trincheras. Harley Davidson entregó más de 20.000 motocicletas al ejército estadounidense, y Triumph, en Inglaterra, produjo la famosa Model H, conocida como la motocicleta que ganó la guerra. El conflicto demostró la robustez y versatilidad de las motos. Al terminar la guerra, miles de soldados regresaron a casa con el recuerdo de aquellas máquinas veloces y fieles. Muchos compraron motocicletas civiles, impulsando la industria como nunca antes. Y así, al finalizar la década de 1920, el mundo había adoptado la motocicleta no solo como un medio de transporte, sino como un símbolo de libertad.
El rugido del motor ya no era solo ruido, era el sonido de una generación que quería moverse, explorar y sentir el viento en el rostro. Los años que siguieron al fin de la Primera Guerra Mundial fueron una explosión de creatividad y progreso para la industria motociclista. El mundo, cansado de la destrucción, buscaba nuevas formas de vivir y disfrutar, y las motocicletas se convirtieron en el símbolo perfecto de esa nueva libertad. En Alemania, la recién fundada Bayerische Motorenwerke, mejor conocida como BMW, comenzó en 1917 fabricando motores para aviones. Sin embargo, tras el Tratado de Versalles, la compañía tuvo que reinventarse y en 1923 presentó su primera motocicleta, la BMW R32. Aquel modelo marcó un antes y un después en la ingeniería del motor. Equipado con un motor boxer de 2 cilindros horizontales opuestos y un sistema de transmisión por eje cardán, la R32 no solo era potente, sino increíblemente suave de conducir. Ese diseño sería la base de la identidad BMW por décadas. Mientras tanto, en Italia, un país con pasión por la velocidad y el diseño, nacía una marca que conquistaría el corazón de Europa, Moto Guzzi, fundada en 1921 en Mandello del Lario, a orillas del lago de Como. Su filosofía era simple pero revolucionaria, combinar elegancia, aerodinámica y tecnología. Los italianos no solo querían motos rápidas, querían máquinas hermosas. En Inglaterra, la tradición motociclista también florecía con fuerza. Norton, BSA, Birmingham Small Arms y Triumph dominaban las carreteras y las competencias. En 1927, Norton lanzó su legendaria Model 18, que arrasó en las carreras del Isle of Man TT, consolidando a Gran Bretaña como el epicentro del motociclismo deportivo. Pero no todo era glamour. La motocicleta también se convirtió en una herramienta de supervivencia económica. Durante los años 20 y 30, muchas familias europeas no podían permitirse un automóvil, pero sí una moto. Rápida, barata y eficiente, era la aliada ideal para el trabajador moderno. La década de 1930 trajo consigo una estética inconfundible, líneas redondeadas, depósitos cromados y guardabarros curvos que daban a las motocicletas una apariencia casi artística. Era la era del Art Deco sobre ruedas. Y sin embargo, mientras el mundo admiraba estas maravillas mecánicas, las nubes de una nueva guerra comenzaban a oscurecer el horizonte. En 1939, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la motocicleta volvió a ser llamada al frente. Marcas como Harley-Davidson, BMW, Triumph y Sundap adaptaron sus modelos para el combate. Se diseñaron motocicletas todoterreno, con motores resistentes al barro y al frío, capaces de transportar soldados, equipos de radio y hasta armas. La Harley-Davidson WL, conocida como The Liberator, se convirtió en la compañera inseparable de los soldados aliados, mientras que la BMW R75, equipada con sidecar, fue el orgullo de las fuerzas alemanas. Aquellas motos no solo sirvieron como vehículos de guerra, también protagonizaron algunas de las imágenes más emblemáticas del conflicto, recorriendo Europa en medio del fuego y la historia. Finalmente se asentó en 1945, la motocicleta había ganado una nueva identidad, la de una máquina que sobrevivía al caos y simbolizaba la resistencia humana. El final de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo no solo la reconstrucción de ciudades y economías, sino también de sueños. Entre el humo de las fábricas y las carreteras destrozadas, la motocicleta renació como un símbolo de esperanza, libertad y rebeldía. Miles de soldados que habían conducido motocicletas durante la guerra regresaron a casa con una sensación que nunca olvidarían, la de la velocidad y el viento golpeando el rostro. Para muchos, volver a una vida rutinaria después de haber sentido esa libertad resultaba insoportable. Fue así como nació una nueva cultura, una hermandad sin uniformes, la cultura biker. En Estados Unidos, los veteranos comenzaron a reunirse para recorrer las carreteras en grupo, compartiendo el espíritu que habían vivido en el frente. Las Harley-Davidson sobrantes de la guerra se vendían a precios bajos, y los motociclistas las personalizaban a su gusto.
De esta mezcla de libertad y anarquía surgió el mito del motociclista rebelde, inmortalizado más tarde por películas como The Wild One 1953, protagonizada por Marlon Brando, donde por primera vez se mostraba al motociclista como un símbolo de desafío ante la sociedad. Mientras en América nacía la rebeldía sobre dos ruedas, Europa se recuperaba con ingenio. En Italia, en 1946, un ingeniero llamado Corradino de Ascanio, quien había diseñado helicópteros durante la guerra, creó una motocicleta completamente distinta a las demás, pequeña, ligera y con una carrocería que protegía al conductor del polvo. Su creador la bautizó como Vespa, avispa, y fue lanzada por la empresa Piaggio. La Vespa se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Era económica, elegante y práctica, perfecta para las estrechas calles europeas. Su rival, Lambretta, fabricada por Innocenti, completó la dupla que definiría el estilo italiano en los años 50. Mientras tanto, en Inglaterra, marcas como Triumph y Norton continuaban dominando las carreteras. La Triumph Bonneville, presentada en 1959, combinaba elegancia y potencia, alcanzando velocidades superiores a los 160 km por hora, y pronto se convirtió en la favorita de una nueva generación de jóvenes rebeldes británicos, los Rackers. Con sus chaquetas de cuero, motocicletas veloces y música rock and roll, representaban una juventud inconforme y desafiante. Pero mientras el viejo continente disfrutaba de su renacimiento mecánico, algo poderoso comenzaba a gestarse en el lejano oriente. En Japón, un país devastado por la guerra, 4 compañías emergían con una ambición que cambiaría la historia del motociclismo: Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki. En 1949, Soichiro Honda presentó su primer modelo de motocicleta de producción masiva, la Honda Dream D-Type, con un motor de 98 centímetros cúbicos. Era pequeña, confiable y accesible. Su lema, "You meet the nicest people on a Honda", con una Honda conoces a la mejor gente, rompía con la imagen rebelde de los motociclistas y acercaba las motos al público familiar. Japón no solo fabricaba motos, las perfeccionaba. Su combinación de bajo costo, fiabilidad y rendimiento cambió por completo el mercado. Pronto, las motocicletas japonesas dominarían las carreteras del mundo, desafiando a los gigantes americanos y europeos. El rugido de los motores ya no era exclusivo de los rebeldes ni de los soldados, ahora era el pulso del progreso moderno. Las décadas de 1960 y 1970 marcaron una nueva era para la motocicleta, la era de la potencia, la velocidad y la innovación tecnológica. Lo que en sus orígenes había sido una simple máquina de transporte, ahora se transformaba en una obra de ingeniería y pasión. Y los responsables de esta revolución no estaban en Europa ni en América, sino en Japón. En 1969, Honda cambió para siempre la historia del motociclismo al presentar la CB750 4. Aquella máquina era un prodigio, un motor de 4 cilindros en línea, 750 centímetros cúbicos, frenos de disco delanteros y una suavidad de marcha nunca antes vista. Era rápida, confiable y relativamente asequible. Fue la primera superbike del mundo, y su aparición dejó a los fabricantes europeos y estadounidenses completamente asombrados. A partir de ese momento, la competencia por construir la moto más potente y veloz se volvió feroz. Kawasaki respondió con su legendaria Z11972, una motocicleta que rozaba los 200 km por hora y que pronto se ganó el título de la bestia japonesa. Yamaha, por su parte, lanzó la RD350, una moto de 2 tiempos tan ligera como peligrosa, un verdadero misil sobre ruedas. Suzuki se unió con la GT750, apodada la Tetera, por ser una de las primeras motos con refrigeración líquida. El dominio japonés era total. Europa, que había liderado durante décadas la evolución motociclista, se veía superada en tecnología y producción. Triumph, Norton y BSA, las 3 grandes británicas, comenzaron a desaparecer lentamente, víctimas de su propia tradición y la imposibilidad de competir con la eficiencia japonesa. En el terreno deportivo, la emoción también alcanzó niveles inéditos. Las competiciones de Gran Premio de Motociclismo, MotoGP, comenzaron a atraer multitudes.
Pilotos como Giacomo Agostini, con su imponente MV Agusta italiana, dominaron los circuitos, combinando velocidad, elegancia y riesgo. Pero no todo era técnica y velocidad. En el mundo occidental, la motocicleta se había convertido en un símbolo cultural. En Estados Unidos, los años 70 fueron la época dorada de los clubes motociclistas. Harley Davidson, aunque eclipsada por la tecnología japonesa, conservaba su aura de libertad y rebeldía. El estreno de películas como Easy Rider 1969 llevó la imagen del motociclista solitario, con su chaqueta de cuero y mirada desafiante, a la categoría de ícono. Mientras tanto, las carreteras del mundo vibraban con una sinfonía de motores. Cada país tenía su estilo, las Harley Davidson rugían en las autopistas americanas, las Ducati italianas corrían con elegancia en los Alpes, y las Honda japonesas dominaban tanto las ciudades como los campeonatos. Fue también en esos años cuando comenzó la diversificación, motos deportivas, de turismo, enduro, y de motocross. Las competencias fuera de carretera, como el Dakar Rally, fundado en 1979, llevaron el espíritu motociclista a terrenos salvajes, cruzando desiertos, montañas y selvas. El mundo ya no veía a la motocicleta como un simple vehículo, era una extensión de la personalidad, un grito de independencia, una forma de vida. Con la llegada de los años 80, el mundo motociclista entró en una etapa de perfección técnica y sofisticación nunca antes vista. La pasión por la velocidad seguía intacta, pero ahora se unía al desarrollo de la electrónica, los nuevos materiales y la aerodinámica. Las motocicletas ya no eran simples máquinas de metal, eran obras maestras de ingeniería. El reinado japonés continuaba firme. Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki dominaban tanto el mercado como las pistas. En 1984, Kawasaki presentó la GPZ900R Ninja, la primera motocicleta en superar los 240 km por hora con un motor de 908 centímetros cúbicos y tecnología revolucionaria para la época, refrigeración líquida, doble árbol de levas y una estructura aerodinámica inspirada en los cazas de combate. Aquella moto no solo era rápida, era un símbolo de poder y precisión. Honda, por su parte, sorprendió al mundo con su VFR 750 F1986, una motocicleta que combinaba potencia con una fiabilidad asombrosa. Su motor en V4 y su elegante chasis de aluminio marcaron el inicio de una nueva era, la de la Sport Touring, motos capaces de correr a toda velocidad sin sacrificar comodidad. Yamaha no se quedó atrás y lanzó su legendaria FZR1000, con el primer motor X-Sub, válvula de escape controlada electrónicamente, mientras que Suzuki revolucionó la categoría con la GSX R750, una máquina ligera y agresiva que introdujo el concepto de Racing Replica, una motocicleta de calle con alma de competencia. La década también trajo una mejora radical en seguridad. Los frenos de disco, los carenados aerodinámicos y los sistemas de suspensión ajustables se convirtieron en norma. Las motocicletas eran más potentes que nunca, pero también más controlables. En el terreno europeo, marcas que habían caído en el olvido comenzaron a resurgir. Ducati, por ejemplo, volvió a brillar gracias a su icónica 916, presentada en 1994. Diseñada por Massimo Tamburini, la 916 fue un golpe visual y técnico, su diseño curvilíneo y su motor desmodrómico la convirtieron en una leyenda instantánea. Ganó campeonatos, pero también corazones. BMW, por su parte, reforzó su reputación con motos de turismo como la K100 y la R100 GS, pioneras en sistemas electrónicos y confort de larga distancia. Estas máquinas fueron las precursoras de las actuales motocicletas de aventura, capaces de recorrer miles de kilómetros sobre cualquier terreno. A finales de los 90, el mundo ya se había enamorado completamente de la motocicleta. Se había convertido en un objeto de deseo, una herramienta de trabajo, una máquina de carreras y un símbolo de estatus. Desde las calles de Tokio hasta las carreteras de California, cada modelo representaba un estilo de vida diferente. El cambio de milenio trajo consigo una nueva revolución en el mundo de las motocicletas. Entrábamos en la era digital, y con ella,
Las motos comenzaron a incorporar tecnología que décadas atrás habría parecido ciencia ficción. Sensores, microchips y sistemas electrónicos de precisión que transformaron por completo la experiencia de conducción. A comienzos de los años 2000, modelos como la Suzuki Hayabusa GSX 1300R1999 rompieron todos los límites, alcanzando los 312 km por hora, y se ganaron un lugar en la historia como las motocicletas de producción más rápidas jamás fabricadas. Su nombre, Hayabusa, halcón peregrino, no fue elegido al azar, se trataba del ave más veloz del planeta. Al mismo tiempo, Yamaha lanzó la YZF R1, una joya de precisión que equilibraba potencia, ligereza y control. Con ella nació la idea de las motos inteligentes, equipadas con sistemas electrónicos de gestión del motor, control de tracción y suspensión regulable. Las europeas tampoco se quedaron atrás. Ducati, con su 999 y más tarde con la Panigale V4, llevó la elegancia italiana a un nivel casi artístico, combinando diseño y rendimiento con una pasión inigualable. BMW, con su línea S1000 RR2009, introdujo un nivel de ingeniería que rozaba la perfección, integrando control dinámico de tracción, frenos ABS de última generación y una aerodinámica propia de aviones de combate. También trajo conciencia ambiental. Las ciudades del mundo comenzaban a luchar contra la contaminación y el ruido, y el futuro de la movilidad pedía un cambio. Así nacieron las motocicletas eléctricas. Empresas como Zero Motorcycles, fundada en 2006 en California, fueron pioneras en este campo, ofreciendo motos completamente eléctricas, silenciosas y libres de emisiones. Más tarde, Harley-Davidson, la marca símbolo del rugido y la gasolina, sorprendió al mundo con la LiveWire 2019, su primer modelo eléctrico. Aunque al principio causó polémica entre los puristas, la LiveWire representó un paso valiente hacia un futuro más sostenible. También Enérgica, una marca italiana, entró en escena con motos eléctricas de alto rendimiento, capaces de alcanzar los 240 km por hora sin una gota de combustible. Estas nuevas generaciones demostraron que la electricidad podía ser tan emocionante como la gasolina. La revolución tecnológica no se detuvo ahí. Las motocicletas comenzaron a incorporar sistemas de asistencia al conductor, como control de tracción avanzado, frenos antibloqueo inteligentes, ABS Pro, modos de conducción personalizables, y hasta conectividad con smartphones y GPS integrados. Algunas, como las BMW GS Adventure, ya cuentan con radares frontales que detectan vehículos y ajustan la velocidad automáticamente. La moto, que en sus inicios era apenas una bicicleta con motor, se había convertido en un compendio de innovación, historia y emoción. Desde los talleres llenos de aceite del siglo XIX hasta los laboratorios digitales del XXI, la motocicleta seguía representando lo mismo, la búsqueda incansable de libertad y movimiento. En las ciudades, las motocicletas se han convertido en una solución práctica ante el tráfico y la contaminación. Modelos compactos y eficientes, como la Honda PCX, la Yamaha NMAX o las scooters eléctricas NIU, dominan las calles de Tokio, Ciudad de México o París. Su bajo consumo y agilidad las han hecho favoritas entre jóvenes y trabajadores que buscan moverse rápido y con estilo. La movilidad eléctrica sigue expandiéndose. En países como España, India y China, los scooters eléctricos se cuentan por millones. Grandes marcas como BMW, KTM, Honda y Yamaha ya han anunciado planes para electrificar sus líneas por completo en los próximos años. Sin embargo, la pasión por la gasolina y el rugido del motor sigue viva en los corazones de millones de motoristas tradicionales. El mototurismo también ha alcanzado un auge sin precedentes. Modelos como la BMW R1250 GS, la KTM Adventure 1290 o la Honda Africa Twin se han convertido en compañeras de quienes cruzan continentes sobre dos ruedas. Estos viajeros modernos recorren el mundo documentando sus rutas, demostrando que la motocicleta sigue siendo la mejor forma de conocer el planeta. Por otra parte, la nostalgia ha resucitado lo clásico. Marcas como Royal Enfield, que en su momento marcó la historia del motociclismo británico, regresaron con fuerza. Sus modelos Classic 350 o Interceptor 650 combinan la estética vintage con tecnología moderna, conquistando tanto a veteranos como a nuevas generaciones. La cultura motociclista también ha evolucionado.
Hoy ya no se trata solo de velocidad o rebeldía, sino de comunidad, estilo de vida y conexión. Eventos como el Distinguished Gentleman's Ride, celebrado cada año en más de 100 países, reúnen a motociclistas vestidos con trajes elegantes para recaudar fondos contra el cáncer de próstata y promover la salud mental masculina. En el terreno deportivo, las competencias siguen deslumbrando al mundo. El MotoGP alcanza niveles de tecnología y adrenalina inimaginables. Marcas como Ducati, Yamaha y Aprilia luchan por la supremacía, mientras pilotos como Marc Márquez, Valentino Rossi y Francesco Bagnaia se convierten en leyendas vivientes. Aún con todos los avances, la esencia de la motocicleta sigue intacta. El motociclista sigue buscando lo que desde 1867 impulsó a Roper, Daimler y Maybach, la emoción de moverse con el viento, de avanzar sin barreras y sentir la vida a toda velocidad. El viaje de la motocicleta, que comenzó hace más de 150 años con un rudimentario motor de vapor, se proyecta ahora hacia un futuro donde la innovación y la conciencia ambiental marcarán el camino. Pero, a diferencia de otros inventos, la motocicleta no ha perdido su esencia, sigue siendo la extensión del espíritu humano que busca libertad, velocidad y aventura. El futuro inmediato ya está tomando forma. Las motocicletas autónomas, capaces de equilibrarse y conducir por sí mismas, ya no son un sueño lejano. En 2017, BMW presentó su prototipo BMW Motorrad Vision Next 100, una motocicleta futurista que se mantiene en pie sin necesidad de apoyo, con sensores que analizan el entorno y un sistema de autobalanceo automático. El conductor puede incluso manejarla sin casco, ya que un sistema digital proyecta información directamente en su visor. En Japón, Yamaha sorprendió al mundo con su robot motociclista llamado Motobot, que logró pilotar una YZF R1 a más de 200 km por hora sin intervención humana. Estos avances no buscan reemplazar al conductor, sino aumentar la seguridad, asistiendo en curvas, frenadas y emergencias. Las motos del futuro serán limpias, silenciosas y conectadas. Empresas como Tesla, Kawasaki y Honda ya trabajan en sistemas de carga ultrarrápida y baterías intercambiables, mientras Gogoro, en Taiwán, ha desarrollado estaciones donde los conductores pueden cambiar su batería vacía por una cargada en segundos. También se vislumbra una era de motocicletas inteligentes, equipadas con inteligencia artificial que aprende del conductor, ajustan la potencia, predicen accidentes, corrigen derrapes y hasta eligen la ruta más segura. Algunas ya integran pantallas con realidad aumentada, comandos por voz y conexión total con el teléfono o el casco del piloto. Pero, a pesar de toda esta tecnología, algo permanece inalterable: la emoción. Esa sensación única al girar el acelerador, sentir el rugido del motor, o el suave zumbido eléctrico, y dejar que el paisaje se disuelva en una ráfaga de viento. Ni las pantallas táctiles ni los algoritmos pueden reemplazar lo que significa montar una motocicleta. Hoy, en pleno siglo XXI, la moto sigue siendo mucho más que una máquina. Es una compañera de viaje, una filosofía de vida, una prueba de que la pasión humana por moverse y descubrir no tiene límites. Desde los talleres humeantes de Mannheim hasta los laboratorios futuristas de Tokio, la historia de la motocicleta es, en realidad, la historia de nuestra propia evolución, de cómo el ser humano pasó del suelo al asfalto, y del asfalto, al infinito. Y así, el viaje continúa. Porque mientras haya caminos, habrá motocicletas. Y mientras haya motocicletas, siempre habrá alguien dispuesto a soñar con la próxima curva, yendo al amanecer.